Proseguimos con el ejercicio 18 del tema de sustitución y eliminación y vamos a dedicar el ejercicio a reacciones de eliminación de tipo E2, aunque aquí nos indica que, indiquemos en cada caso si transcurre por un mecanismo E1 o E2, son todas reacciones de tipo E2 porque son reacciones que transcurren con bases muy fuertes, y sustratos por lo menos secundarios o terciarios, lo que hace que la E2 sea muy mayoritaria. Por ejemplo, aquí tenemos el amiduro, el ion amiduro sódico, y el ion amiduro es una base fuertísima, por lo que ante un sustrato terciario, carbono alfa con 3 cadenas, terciario, pues elimina a un 100%, arrancando el hidrógeno del carbono beta, que es este carbono alfa y carbono beta, aunque también este de aquí es beta y este de aquí es beta, pero por simetría da igual de dónde arranquemos. Nos llevamos este hidrógeno, formamos aquí un doble enlace entre el carbono alfa y el beta y sacamos el bromo, todo simultáneamente. Se llama mecanismo E2 y esto nos conduce pues a un producto. Voy a pintarlo así todo raro y retorcido como está en la molécula. Conduce a este producto formando un doble enlace carbono-carbono entre el alfa y el beta. ¿Qué hice? Estoy colocando un carbono de más, así. Este es el carbono alfa, el que tengo señalado con un punto azul. Este sería el beta, el que señalo con un punto rojo. El beta es este, el rojo. El alfa sería este carbono, el azul. Y entre ellos se forma el doble. Es una reacción concertada, la E2, es decir, van un paso. Igual que la SN2, arrancas el hidrógeno y simultáneamente sacas el bromo. El amiduro, al coger el hidrógeno, forma amoníaco. Se va al medio como amoníaco. Bien, en el apartado B nos pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos un hidrógeno que está en el carbono beta. Carbono alfa el que tiene el bromo, carbono beta el carbono vecino. Y el hidróxido de potasio es una base muy fuerte, disuelta en etanol, genera iones OH que van a arrancar hidrógenos de ese carbono beta, formándose un doble enlace y sacando el bromo. Debemos tener en cuenta que para que una eliminación de tipo E2 tenga lugar, es necesario la disposición anti del hidrógeno con respecto al bromo. Convendría dibujar la molécula en el espacio, poner el hidrógeno y el bromo anti y eliminar. Sin embargo, aquí los alquenos no tienen posibilidad de isomería cis-trans y por tanto no me voy a molestar en hacer esos dibujos, pero lo más correcto sí, efectivamente, sería colocar antiperiplanar el bromo, que se va como grupo saliente, y el hidrógeno. Bueno, vamos a colocar, por ejemplo, aquí el bromo y aquí el hidrógeno, tienen que estar situados de esta manera. Esto es lo que favorece la formación del enlace doble, esta disposición anti-hidrógeno-bromo. En el mismo plano, en el plano de la pantalla, uno hacia un lado, el otro hacia el otro, es la disposición anti, en la cual la base arranca el hidrógeno, se cede esta densidad electrónica para formar ahí el doble y el bromo se va. Los orbitales que unen el carbono al bromo y el carbono al hidrógeno van a solapar entre ellos formando un doble carbono-carbono. Y esa disposición anti es la que favorece el solapamiento y la formación del doble enlace carbono-carbono. Bien, en el apartado C tenemos LDA. El LDA es el disopropilamiduro de litio, una base muy fuerte, un amiduro que va a arrancar este hidrógeno formando un doble y sacando el cloro. Sin embargo, aquí si nos fijamos, el carbono alfa es primario. No es como en los casos anteriores terciario y secundario, que eliminan muy fácilmente, tanto terciario como secundario. Con bases fuertes se eliminan en un porcentaje muy alto. El primario, sin embargo, no. Da con bases fuertes mayoritariamente SN2. ¿Por qué hago también aquí una eliminación? Porque el LDA, igual que el terbutóxido de potasio, son bases impedidas, bases muy voluminosas que tienden a arrancar el hidrógeno antes de atacar al carbono alfa. Tienden a arrancar hidrógeno beta antes de atacar a carbono alfa y por tanto eliminan mayoritariamente. El LDA nos va a dar un producto de eliminación muy mayoritario, al 100%, con ese sustrato primario. Y por tanto vamos a obtener entre el carbono alfa y el beta un doble enlace, como siempre. El LDA arranca el hidrógeno, forma disopropilamina, que es el disolvente que tenemos aquí,
y se obtiene el alqueno, el doble enlace entre las posiciones alfa y beta. Bien, ahora en estos apartados que siguen sí vamos a tener en cuenta la estereoquímica de la E2, que es una reacción estereoespecífica anti. Por ejemplo, esta molécula, según la tenemos aquí dibujada, la base va a arrancar hidrógenos de esta posición. ¿Por qué? Porque están anti con respecto al cloro. Arranca el hidrógeno axial, no el ecuatorial, que va orientado así. Este hidrógeno ecuatorial, al ir dirigido de esta forma hacia arriba, no está anti con respecto al cloro y por tanto la base, el metóxido, tiende a desprotonar este hidrógeno, el anti. El enlace pasa a formar ahí un doble y el cloro se va. Y de esa forma obtenemos un doble enlace aquí. En los ciclohexanos, cuando eliminamos y obtenemos ciclohexenos, es mejor quizá poner la molécula en forma plana porque bueno, la silla queda retorcida y generalmente casi vale más dibujarla en el plano porque bueno, es difícil de pintar en el espacio debido a eso, a que se retuerce debido a la presencia de ese doble enlace. Y obtendríamos este producto mayoritariamente. También podemos arrancar un hidrógeno que hay aquí hacia abajo, también por supuesto anti con respecto al cloro, pero se obtiene el mismo producto. Y si hay un segundo hidrógeno que se puede desprotonar, que se puede arrancar, sin embargo va a dar un producto minoritario porque la E2 es una reacción que tiende a formar mayoritariamente el alqueno más sustituido. Pero si nos fijamos también aquí hay un hidrógeno que es beta, carbono alfa del cloro y aquí carbono beta, igual que este es carbono beta, este también lo es también carbono beta. Y por tanto de este carbono beta podemos arrancar el hidrógeno que se dispone, como puedes ver, anti con respecto al cloro. Y así forma un doble enlace exocíclico, un doble enlace fuera del anillo. Obtendríamos este alqueno. Producto minoritario porque el doble enlace está externo con menos sustituyentes. Tendría solo los sustituyentes de la silla, mientras que aquí es un doble enlace que se sitúa dentro del anillo y por tanto está más sustituido y es más estable. Y se forma a mayor velocidad, hay menos energía de activación, por tanto producto mayoritario y este sería un producto minoritario. Pero aquí empezamos a ver el detalle de que la E2 es una reacción anti. Y es más, por ejemplo, si la silla estuviera dibujada en la otra conformación, así, donde el cloro pasaría a estar ecuatorial y el metilo pasa a la posición axial, la eliminación no tendría lugar porque ninguno de los hidrógenos de la posición vecina, ni este que va axial ni el que va ecuatorial, están anti respecto al cloro y por tanto la base no arranca ninguno de los dos. Tiene que dejar que la silla cambie de conformación y en este caso tenemos la ventaja de que precisamente la conformación que tiene el cloro en axial es más estable porque el cloro tiene menos repulsiones con los hidrógenos que hay en posición 3 que el propio metilo. Y por tanto el equilibrio tiende a desplazar hacia esta conformación. Y aquí es donde el cloro, al estar en axial, posee hidrógenos anti respecto a él, como son este y este. Y son los que la base va a arrancar. Y también en el metilo hay un hidrógeno colocado hacia abajo que también puede arrancar la base. Muy bien, bueno, pues ya tenemos algunas ideas sobre cómo se producen las eliminaciones de tipo E2 y vamos a continuar viendo esa disposición anti tan interesante que requiere la E2 para tener lugar en el apartado E. Voy a dibujar la molécula del apartado E, voy a señalar este carbono y este. Aquí tenemos un cloro hacia nosotros y un hidrógeno al fondo y un terbutilo que está en el plano. Este grupo, para que no me dé mucha guerra, lo voy a llamar TBU y va a ir colocado aquí, un grupo terbutilo en el plano. Hacia el fondo de la pantalla tengo un hidrógeno, hacia adelante tengo el cloro. En este carbono tengo hacia el fondo un hidrógeno, hacia adelante un metilo, hacia el fondo un hidrógeno, hacia adelante un metilo. Y en el plano tengo un etilo, esto lo voy a llamar etilo, vamos a poner etilo para que no nos dé tampoco mucha guerra. Es un sustrato, como puedes observar, secundario. El carbono alfa de él parte en dos cadenas. El halógeno nunca se cuenta, el grupo saliente no se cuenta, por lo tanto es un secundario. Y el etóxido es una base fuerte que elimina muy mayoritariamente
con los secundarios dando mecanismo E2. Así que tenemos mayoritariamente una reacción E2. Bien, ¿qué hidrógenos va a arrancar la base? Pues solo tiene hidrógenos en un carbono beta. Este es el alfa y solo hay hidrógeno aquí en este carbono. Es el único carbono beta porque el terbutilo es un carbono unido a 3 metilos y por tanto no tiene hidrógeno para arrancar. Aquí sí tenemos este hidrógeno. ¿Y qué vamos a hacer? Pues este hidrógeno y el cloro, colocarlos anti. Realmente ya están. Uno hacia el fondo de la pantalla mirando hacia arriba y el otro mirando hacia abajo, hacia adelante, hacia nosotros. Por tanto es una disposición ya anti. Pero de todas formas, a pesar de ello, voy a hacer un giro en el que voy a colocar el hidrógeno y el cloro de esta forma, en el plano de la pantalla, porque resulta más fácil ver la estereoquímica del alqueno que resulta. Y voy a poner el cloro hacia arriba porque así hago giros de 120 grados que van a ser más fáciles de ver. El cloro gira 120 y pasa donde está el terbutilo. El terbutilo gira 120 y pasa donde está el hidrógeno. Los giros de 120 son simplemente ir cambiando unos grupos por otros. El hidrógeno gira 120 y pasa donde está el cloro. Los hemos intercambiado. Cloro donde está terbutilo, terbutilo a la posición del hidrógeno, hidrógeno a la posición del cloro. Es un giro de 120 grados. Y aquí también voy a hacer un giro de 120 para que el hidrógeno pase donde está el etilo. Tiro del hidrógeno hacia abajo por detrás del plano de la pantalla y ocupa la posición del etilo. El etilo sube a donde está el metilo y el metilo pasa donde está el hidrógeno. El metilo pasa donde está el hidrógeno y el etilo donde estaba el metilo. Así se intercambian unos grupos por otros, es un giro de 120 grados. Bien, y ahora ponemos la base, el etóxido y arrancamos este hidrógeno formando un doble y sacando el cloro. Y de esta forma nos queda un producto con un terbutilo hacia el fondo de la pantalla, hidrógeno hacia nosotros, mantenemos cuñas, líneas a trazos, todo sin modificarlo, un metilo hacia el fondo y un etilo hacia nosotros. Y un etilo hacia adelante. Bueno, los alquenos son planos, yo aquí lo estoy pintando en un plano perpendicular a la pantalla, pero también lo podemos pintar en el plano de la pantalla, si prefieres. Y de esta manera hemos obtenido el alqueno con la estereoquímica correcta, el alqueno que va a generar esa reacción, va a dar este alqueno que es, pues, del carbono de la izquierda, el grupo de más prioridad por número atómico es el terbutilo y del carbono de la derecha es el etilo, es un alqueno E. Grupos de más prioridad a lados opuestos. Y el alqueno Z no se forma en absoluto, por tanto es una reacción estereoespecífica. Me da un único estereoisómero, el estereoisómero E, y no genera en absoluto el estereoisómero Z. Bien, muy interesante, porque hay un único hidrógeno anti y cuando lo pongo, hay un único hidrógeno beta, tengo un único hidrógeno en carbono beta, y cuando lo pongo anti obtengo un producto exclusivamente, no puedo obtener dos. Si hubiera dos hidrógenos en el carbono beta, al poner uno anti con respecto al cloro y después girar y poner el otro anti, obtendría dos alquenos, Z y E. Pero en este caso, al tener un solo hidrógeno en el carbono beta, obtengo exclusivamente uno de los dos alquenos. Ahora vamos a ver qué ocurre precisamente cuando hay dos hidrógenos en el carbono beta, que es el caso del apartado F. En el apartado F vamos a representar este carbono, el alfa, y este de aquí que tiene dos hidrógenos, uno al fondo y otro hacia nosotros. Muy bien, vamos a dibujar esos dos carbonos. Carbono alfa tiene un hidrógeno hacia adelante y un cloro al fondo, hidrógeno hacia adelante, y el fenilo que voy a llamar pH, para no copiar mucho, en el plano. Y después aquí tenemos un etilo, vamos a llamarlo ET, un etilo y dos hidrógenos. Hidrógeno e hidrógeno, uno al fondo y otro hacia adelante. Bien, carbono alfa, el del cloro, carbono beta, el que tiene los hidrógenos que vamos a arrancar. Debemos colocar el cloro y uno de los hidrógenos anti para obtener uno de los productos. Después girar la molécula y poner el otro hidrógeno anti con respecto al cloro y obtenemos el otro producto. En este caso sí va a dar tanto producto Z como E porque tengo dos hidrógenos y cada vez que pongo uno de ellos anti obtengo un producto. Bien, giramos la molécula para colocar el cloro. Voy a ponerlo hacia abajo para que sea un giro de 120, que lo vamos a ver mucho mejor que uno de 60. Y uno de los hidrógenos lo voy a poner aquí arriba. Por ejemplo, este va a ser
el que voy a elegir lo voy a poner ahí arriba, anti con respecto al cloro. Bien, giro en el carbono del cloro de 120, cloro pasa donde está fenilo, fenilo pasa donde está hidrógeno, hidrógeno pasa donde está cloro. Y me quedan así los grupos. Giro de 120, tiro de este hidrógeno hacia arriba, pasa donde está etilo, etilo gira y pasa donde está hidrógeno, o sea, hacia el fondo de la pantalla, y el hidrógeno pasa donde está el que encerra en un círculo. Este hidrógeno de atrás pasa a esta posición de delante, es giro de 120, se cambian unos grupos por otros como comentaba en apartados anteriores. Y ahora vamos con la base, el etóxido disuelto en etanol, que arranca el hidrógeno anti, solo el anti. Este no lo puede arrancar porque no está colocado anti. Y así obtenemos un alqueno. Quitamos el hidrógeno, quitamos el cloro y dibujamos con cuña y línea trazos los demás grupos que quedan. Así el alqueno queda pintado perpendicular a la pantalla, que es un dibujo correcto, totalmente correcto, es plano, pero está pintado en el plano y perpendicular. Como podemos ver, tiene dos hidrógenos, por tanto podemos usar notación cis-trans, y este es el isómero trans, porque tiene los grupos iguales, los hidrógenos a lados opuestos. O también puede ser un alqueno E, si prefieres, porque tiene grupos de más prioridad también a lados opuestos. Bien, ¿qué ocurre ahora si repetimos esto girando de manera que sea el hidrógeno que no encerra en un círculo el que se dispone anti con respecto al cloro? Vuelvo a dejar el cloro girado igual que aquí, en el plano de la pantalla hacia abajo, y giro para que este hidrógeno quede donde está el etilo, para ponerlo anti con respecto al cloro, el que no haya encerrado en un círculo este hidrógeno. Lo giro hacia arriba por detrás del plano hasta que ocupa la posición del etilo, así lo disponemos en el plano. El etilo ocupa la posición del hidrógeno encerrado en un círculo y este pasa a la posición que ocupaba el otro hidrógeno. Quedarían así los grupos después de ese giro de 120 grados y ahora paso a desprotonar. Pasamos a arrancar este hidrógeno, el anti, sacando el cloro y así obtenemos el otro alqueno. Nos queda hacia el fondo el hidrógeno que está encerrado con un círculo, el etilo hacia nosotros, hidrógeno y fenilo. Como puedes ver, es un alqueno cis, tiene los hidrógenos al mismo lado. De esta manera obtenemos alqueno cis. ¿Estos alquenos cómo se obtienen? ¿Se obtienen en igual proporción? ¿Se obtienen en diferente proporción? Bueno, pues lo cierto es que se van a obtener en una proporción diferente. Y la energía de activación que precisa la formación del alqueno trans es menor, de manera que se obtiene mayoritariamente el trans por repulsiones. Hay repulsiones, el trans tiene menos repulsiones. En el caso del cis hay más repulsiones. ¿Dónde se observan esas repulsiones? Bueno, en el estado de transición de la E2. El estado de transición es igual que esta forma anti que tenemos aquí, que esta disposición anti, y en ese estado de transición el etilo y el fenilo están hacia el mismo lado, están con con cuña. Y al quedar hacia el mismo lado hay una interacción gauche entre ellos que eleva la energía de ese estado de transición haciendo que esta reacción sea más lenta. Por tanto, esta eliminación es más lenta, va a menor velocidad que la de arriba es más rápida. En ella no hay esa interacción porque etilo y fenilo quedan, como puedes observar, a lados opuestos, uno hacia el fondo, otro hacia adelante. Por tanto, el estado de transición es de menos energía, más bajo energéticamente, y la reacción transcurre más rápido. Digamos que también, si quieres, puedes pensar en que el alqueno más estable, el trans, que tiene menos repulsión, se forma mayoritariamente porque es más estable, aunque eso es incorrecto, no es por eso. Es más estable, es cierto, tiene menos energía también el producto obtenido, pero se forma mayoritariamente porque se forma más rápido, debido a que el estado de transición es de menos energía al tener fenilo y etilo a lados opuestos, mientras que el cis los tiene al mismo lado. Bien, y ya avanzando hacia el final, tenemos el apartado G, en el que, pues de nuevo, tenemos aquí el carbono alfa con el bromo y un hidrógeno hacia el fondo de la pantalla, y después aquí tenemos el carbono beta, que tiene un metilo y un hidrógeno hacia adelante. Y también
hay en esta posición un metilo que tiene también hidrógeno y también es carbono beta. Por tanto, se pueden formar alquenos tanto aquí terminal como interno. El interno se forma mayoritariamente al trabajar con bases pequeñas, tiende a arrancar mejor este hidrógeno más sustituido, formando un doble enlace más interno y más estable. Vamos a dibujar esos alquenos. Voy pintando como siempre la molécula, metilo en el plano de la pantalla. Tenemos un bromo que sale hacia nosotros, un hidrógeno que se va al fondo, tengo un etilo en el plano, un metilo hacia el fondo y un hidrógeno hacia adelante. Bien, vamos a arrancar este hidrógeno y lo primero que voy a hacer es colocarlo anti con respecto al bromo. Giro 120 grados de nuevo, que nos resulta más fácil. El bromo pasa donde está el etilo, girando 120 grados. El metilo pasa por detrás de la pizarra, gira por detrás de la pizarra a la posición del hidrógeno y el hidrógeno viene hacia adelante, donde estaba el bromo. Y de nuevo aquí voy a hacer otro giro de 120, pasando el hidrógeno donde está el etilo. Hidrógeno pasa donde está etilo, el etilo rota por detrás de la pantalla y se va a la posición del metilo y el metilo viene hacia nosotros ocupando la posición del hidrógeno. Son giros de 120 muy fáciles de ver. Bien, ahora el etóxido que tenemos en el medio va a arrancar el hidrógeno que hemos colocado anti, formando el doble y sacando el bromo. Y obtenemos este producto. Solo se va a obtener este alqueno. Alqueno en el que, bueno, tengo aquí dos metilos que quedan a lados opuestos, por tanto es un alqueno trans. El alqueno cis no se observa, porque al colocar el hidrógeno anti obtenemos trans, no se puede obtener cis. Bien, es posible obtener un segundo producto minoritario que proviene de arrancar el hidrógeno que tenemos en el metilo. Aquí en el metilo hay un hidrógeno que también podemos arrancar sacando el bromo. También deberíamos colocar ese hidrógeno anti con respecto al bromo, pero bueno, aquí no tiene ningún interés la estereoquímica, porque vamos a formar un alqueno terminal, entonces no me voy a molestar en hacer nada, simplemente, bueno, lo voy a dibujar, me llevo este hidrógeno, el enlace lo pasamos a formar ahí un doble, sacamos el bromo y así de esta manera obtenemos un alqueno terminal. Nos queda aquí un CH2, aquí un hidrógeno y aquí, bueno, un carbono que es quiral, este de aquí, que debemos pintarlo según está. Y así tendríamos este producto alqueno terminal que se obtiene pues minoritariamente, en menor cantidad que el alqueno interno. Y por fin, para terminar, que nos va a llevar media hora este jaleo, pues vamos a ir con el apartado H. Vamos con el apartado H en el que tenemos un ciclo de 6 y tenemos que dibujarlo en forma de silla para buscar los hidrógenos que hay anti con respecto al bromo y poder arrancarlos. Bien, entonces voy a girar la molécula 90 grados para que me quede así horizontal. Este carbono que señalo con un punto va a ser este, tiene un bromo hacia nosotros y también tiene un metilo hacia adelante, saliendo hacia nosotros. Y ahora voy a tirar de este carbono hacia arriba y bajar de este hacia abajo y bajar ese otro hacia abajo, lo opuesto hacia abajo, pintando la forma de silla. A ver, vamos a intentar a ver si no nos sale una chapuza total. Bien, y los grupos que van con cuña, que son ambos, bromo y metilo. El bromo está situado aquí, al ir orientado hacia arriba, con cuña lo ponemos hacia arriba en la silla, o sea, axial. Y este metilo, como va también con cuña, lo ponemos también orientado hacia arriba, que en esta posición es ecuatorial. Bien, y ahora, en esta conformación que acabo de dibujar, el bromo al estar axial va a tener hidrógenos anti. Si al dibujar la silla el bromo nos queda ecuatorial, el grupo saliente nos queda ecuatorial, debemos cambiar de conformación. Debemos bajar su carbono hacia abajo y subir el otro, porque en ecuatorial no hay hidrógenos anti. Por tanto, aquí tuvimos la suerte de que nos ha quedado en axial y tenemos hidrógeno anti aquí y también lo tenemos ahí. Son los dos hidrógenos de los carbonos beta. Señalo esos hidrógenos porque están en los carbonos beta. Y ahora utilizamos terbutóxido de potasio. El terbutóxido de potasio es una base muy voluminosa, es una base impedida, igual que el LDA. Es una base más débil que el LDA, pero muy voluminosa también. Y prefiere arrancar hidrógenos que estén poco impedidos.
Por tanto, el terbutóxido probablemente se va a ir a por el hidrógeno que hay aquí en la parte de atrás de la molécula. ¿Por qué a por ese? Porque este que tengo aquí delante tiene en su carbono el metilo, y este metilo ocupa un espacio que hace que muchas veces el terbutóxido tropiece con él, con su voluminosa cadena, y se produce una repulsión que hace que el terbutóxido pues arranque peor este hidrógeno que el de atrás. Entonces arrancamos el hidrógeno y el enlace, que lo he pintado muy mal, el enlace lo pasamos a formar ahí un doble y sacamos el bromo. Esto nos da un producto mayoritario en el que el doble se va a formar de este lado. Aquí, y aquí nos va a quedar el metilo, ahí no, nos va a quedar aquí, ahí estaba el bromo que se fue, y aquí nos va a quedar el metilo pues con cuña hacia adelante. Este va a ser el producto mayoritario que se va a obtener. También minoritariamente, por supuesto, el terbutóxido también arrancará este hidrógeno, formándose el doble enlace de este lado, pero en mucha menor proporción. Mayoritariamente se obtiene este producto. Y bueno, en menor cantidad, minoritariamente, se podría obtener este otro. También debes observar un detalle, y es que cuando el doble enlace está situado en el carbono que tiene el sustituyente te queda en el plano, porque los alquenos son planos. El ciclo está pintado en el plano de la pantalla, y como el metilo está sobre el carbono del doble, sobre un carbono sp2, pues no puede quedar ni con cuña ni con línea de trazos, tiene que quedar también en el plano. Por tanto, no debes aquí poner una cuña, en este caso en el metilo. Aquí sí, porque el carbono no se ve afectado por el doble, entonces mantenemos la cuña que teníamos aquí de partida. Pero si el doble se forma aquí, el metilo hay que dibujarlo en el plano. Producto minoritario por proceder proviene de arrancar el hidrógeno, este de aquí, que es más impedido que el de arriba debido al metilo, que el que está hacia el fondo de la pantalla debido al metilo. Bien, pues nada, eso es todo. Dejamos aquí el ejercicio 18 y continuamos con el 19.